Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Hoy es martes y quiero iniciar con algunas noticias importantes que han trascendido el día de hoy, inclusive en nuestro país. Uno de los temas que más se han estado abordando a nivel internacional es la acusación de Nicaragua contra Alemania ante la Corte Internacional de Justicia y la manera en cómo los medios han estado dando cobertura a esta eventualidad. Por ejemplo, ayer hasta eso de las 4 de la tarde en la red social X, todo prácticamente el ciberespacio estuvo tomado por las reacciones que brindaron ciertos representantes de países y políticos sobre la situación en la que Nicaragua plantea, desde luego, que Alemania deje de financiar a Israel para sus crímenes de genocidio que están cometiendo contra el pueblo palestino. Este tema fue tendencia ayer toda la tarde y parte de la noche, en donde Nicaragua ocupaba las principales noticias que circulaban en esta red social. Sin embargo, nos quedamos esperando la respuesta de Alemania. ¿Y qué fue lo que hizo Alemania en su respuesta contundente? No niega que esté financiando el terrorismo, el genocidio en Palestina, y más bien ahora Alemania acusa a Nicaragua en La Haya de negar el Estado de Israel. Primera instancia, es algo que jurídicamente no tiene sentido, puesto que Nicaragua ha reconocido y ha tenido relaciones con Israel, con el Estado de Israel. No es cierto que Nicaragua esté desconociendo o niegue al Estado de Israel. Es más, Nicaragua siempre ha estado más bien respaldando la creación de, así como se le permitió a Israel tener un Estado, tener un ejército, entonces se le permite a Palestina también tener su propio Estado, ser un país libre, soberano, independiente, y no tener que estar sometido a la bota de el gobierno genocida israelí. Entonces Alemania, en vez de defenderse de las acusaciones por el financiamiento con armas, por el financiamiento económico, entrenamiento militar, entre otros, contra, en este caso de Nicaragua, contra ellos, lo que hicieron más bien fue tratar de manipular a nivel internacional la opinión en la que quieren dejar sentado que Nicaragua está negando el Estado de Israel. Algo que es totalmente absurdo, como también lo es de que digan de que Israel ya esto lo está haciendo, de manera en que lo que hace es defenderse. Y no puede defenderse alguien que está ocupando territorio a nivel internacional, como este caso es el territorio palestino. Ya conocemos todos las fronteras que se delimitaron en el momento en que se creó por parte de Estados Unidos el Estado israelí, y que actualmente le han robado la mayoría de los territorios a Palestina, y no solo se han conformado con Palestina, sino que también han llegado más allá hasta los altos del Golán en Siria, han robado territorios en el caso de Cisjordania, han robado territorios hasta en el Líbano, por supuesto. Entonces eso la derecha lo ha abordado de la siguiente manera: no tocan el tema, no profundizan la demanda de Nicaragua o la acusación de Nicaragua contra la Corte Penal Internacional, y más bien tratan nuevamente de culpar a Nicaragua de desconocer al Estado israelí ante esta situación. Otra cosa importante de la que vamos a hablar ahora: el pueblo de Nicaragua, dijo un político de derecha, alias Kiko, de nombre Juan Sebastián Chamorro, aborrece una dinastía. Yo creo que aquí, señor Chamorro, usted está completamente confundido y no debe de hablar en nombre del pueblo de Nicaragua. Lo que el pueblo de Nicaragua aborrece es el servilismo de ustedes.
Doña Violeta Barrios de Chamorro, una de las creaciones del imperio, un falso liderazgo que fue creado en 1990 para derrocar al sandinismo y desde luego en respaldo completo de los organismos terroristas como la CIA, que financió directamente a la contrarrevolución, y ese tema voy a hablar hoy para las generaciones. Muchachos, hermanos y hermanas, si nosotros no leemos nuestra historia, si nosotros no ponemos mente a lo que realmente está ocurriendo y a lo que nos ha ocurrido, entonces vamos a creer pobremente lo que los medios dicen. Por ejemplo, nos han dicho que la deuda que condonó de 17.000 millones de dólares doña Violeta Barrios de Chamorro la hizo de buena fe y que lo hizo como parte de acuerdos con Estados Unidos, en donde ningún gobierno, sin someter al soberano, este tipo de decisiones puede atribuírselas. Es decir, tan siquiera hubiesen convocado a un referéndum y le hubiesen preguntado al pueblo de Nicaragua si le perdonaba esa deuda por haber minado los puertos, destruido los puertos de este país, destruido vidas, armado, entrenado a grupos contrarrevolucionarios terroristas en territorio hondureño. Pero no le pidieron permiso a nadie. Por eso es que pierde absolutamente cualquier validez jurídica que ella haya condonado, entre comillas, esa famosa deuda, y que es de donde se ampara Estados Unidos para decir: no le vamos a pagar a Nicaragua porque hubo un gobierno que nos la perdonó. ¿Y cómo no lo iba a perdonar si era el gobierno títere que ellos habían puesto, que ellos habían impuesto? Que con elecciones, que democracia, que esto y lo otro. No, hombre. Si en esas elecciones no hubiese ganado la candidata del imperio norteamericano, hubiesen continuado las agresiones, la guerra, etcétera, lo que ya conocemos. Entonces, han transcurrido el día de hoy 40 años. 40 años se cumple, o el 40 aniversario de la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los daños que los Estados Unidos de Norteamérica provocaron a la familia y al pueblo nicaragüense. En estos 40 años, los únicos que se olvidaron de reclamar esa deuda y que no hay forma de indemnizar, ya lo sabemos que no hay forma de indemnizar tantas vidas entregadas en la defensa de la soberanía, de la libertad, de la autodeterminación. Pero los daños materiales que los Estados Unidos de Norteamérica causaron y provocaron al pueblo nicaragüense han provocado a lo largo de la historia, y ahora con eso que llaman sanciones, que Nicaragua simplemente llama agresiones. Siguen provocando daños a la familia nicaragüense y daños a las economías, sobre todo a la economía nacional. Pero el pueblo nicaragüense, yo considero que en este momento la historia nos exige que sigamos reclamando y exijamos a los Estados Unidos el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que les condenó a reconocer esos daños y a reconocernos no solamente de manera legal el derecho, sino también exigir indemnizar esos daños. El día de hoy la Asamblea de Nicaragua en la Asamblea Nacional estuvo el doctor Carlos Argüello presentando cómo ha representado a Nicaragua ante la Haya y explicó de hecho ante los diputados en una sesión solemne de la Asamblea que no existe ningún tipo de condonación de esta deuda.
hizo un enlace virtual porque él se encuentra representando a Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y es quien lleva la batuta contra Alemania en la acusación penal que Nicaragua tiene. Y el doctor Argüello decía que es trascendental el arduo proceso preparatorio que se coordinó en su momento entre el comandante Daniel Ortega y quien fuera el canciller de Nicaragua en ese entonces, el padre Miguel de Escoto Brockman, quien hizo un excelente trabajo y logró la victoria en contra del estado más genocida de la historia, y es el estado que vende al mundo la falsa idea de ser respetuoso de los derechos humanos, de ser el país más democrático del mundo, de que en Estados Unidos son la capital mundial de la perfección. Y yo creo que es interesante de que el día de hoy, a 40 años, recordemos los abusos de poder perpetrados por Estados Unidos en nuestra tierra, y que no somos únicos ni exclusivos. Han sido decenas de países los que han sido agredidos por Estados Unidos, y creo que es necesario recurrir nuevamente a la intervención de la Corte Internacional para poner fin a todas las injusticias que Estados Unidos comete en el mundo. El doctor hacía hincapié en que la sentencia histórica no solo tuvo repercusiones locales, sino que también impactó en el ámbito internacional, porque sentó un precedente en la defensa de los derechos de los países más pequeños frente a potencias dominantes. Recordemos que pocos países, a pesar de ser agredidos, de tener cantidades de muertos, se han prácticamente preparado para llegar hasta la Corte Internacional de Justicia, como lo hizo Nicaragua, y no solo acusar al imperio, sino derrotar al imperio jurídicamente, quien utilizó sus artimañas, se enfrascó en la mentira, siempre en la manipulación mediática, para lograr que la Corte Internacional de Justicia no les condenara. Sin embargo, ya viéndolo desde la perspectiva de 40 años, hoy nosotros recordamos que ha tenido un impacto inmenso, y que Nicaragua y su acción que emprendió hace 40 años demostró que también los países pequeños pueden derrotar a los imperios en el marco jurídico internacional cuando la ley no es ciega. Es decir, se ha comentado en repetidas ocasiones que sobre todo esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de hace 40 años ha sido objeto de estudio a nivel internacional, y lo han catalogado como uno de los aportes jurídicos más interesantes, porque incluso hay en algunos países donde es materia de estudio obligatorio en sus universidades, en el que se estudia derecho internacional. Es una sentencia que tiene un peso inmenso, es histórica, no solo para Nicaragua, sino para el mundo entero. Es decir, es considerada una de las sentencias más importantes, quizás la más importante que ha dictado la Corte en 100 años. Porque la mayoría de las sentencias que se han venido dictando últimamente han sido sentencias no muy contundentes, y que prácticamente muchas de las víctimas que han reclamado, muchos países víctimas que han reclamado, incluso que han demandado a Estados Unidos, han tenido en la actualidad fallos infructuosos, y esto porque Estados Unidos ha preparado un andamiaje de corrupción desde la Corte Internacional de Justicia, en donde amenaza a los jueces. Si usted se va y acusa a Estados Unidos
Estados Unidos inmediatamente impone sanciones, entre comillas. ¿Ves? Sanciones, entre comillas, a jueces, a magistrados de la Corte Internacional o de la Corte Penal. Y eso es lo que vienen teniendo como práctica durante los siglos de los siglos, amén, y no pudieron en tal sentido contra esta sentencia que se emitió un día como hoy, 9 de abril, pero hace 40 años. Nicaragua ha recordado ante la Corte Internacional que sigue vigente, de que están reafirmándose prácticamente la sentencia, y Nicaragua ha anunciado este martes que se va a introducir, para que estén al tanto todos, ante las Naciones Unidas, una nota que establece que para Nicaragua la sentencia que obliga a Estados Unidos a indemnizarnos por el financiamiento de la guerra de agresión en la década de los 80 está vigente y no ha sido saldada. Y es una obligación que se estableció en una sentencia firme de la máxima autoridad judicial a nivel mundial, como es la Corte Internacional de Justicia, a la que se supone se deberían de someter todos los estados que realmente reconocen el derecho internacional y que hablan de famosos derechos humanos o que bien se autollaman estados democráticos. Ahí está entonces recordándose que esa sentencia sigue vigente y que no se va a permitir que con artimañas y la manipulación de quienes en su momento eran los títeres, y es que vergonzosamente no hablan de esta sentencia de La Haya. Yo estuve buscando ahorita los medios de la derecha para ver qué decían, y es que obviamente no pueden hablar mal de quien les está pagando, aunque saben que es un acto de justicia. Buscan sus medios. No están hablando de los 40 años, también están hablando de lo que está ocurriendo en la acusación mexicana de Alemania, porque el país que más sometió a las decisiones de la Corte Internacional de Justicia se llama Nicaragua. Nos sometimos en el diferendo limítrofe con Colombia, nos sometimos a la voluntad de la Corte Internacional de Justicia, el diferendo limítrofe y marino con Honduras y El Salvador, y Nicaragua acata la sentencia. Eso es lo que se ha venido haciendo. Entonces, el embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, estará entregando la nota en la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, que reitera que sigue para Nicaragua pendiente el cumplimiento de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Dijo la vicepresidenta: gracias a Dios ganamos la demanda, porque la razón histórica nos asiste, porque somos un pueblo de lucha que sabe defender el honor y la gloria de una Nicaragua de luz, de vida y de verdad. Y aquí estamos a 40 años de ese acontecimiento histórico, celebrando nuestros logros, que son los logros de la nueva esperanza, la buena voluntad, el buen corazón de las y los nicaragüenses que sabemos luchar y defender nuestro decoro nacional con ese honor que caracteriza nuestro legado, honor de héroes, héroes originarios, héroes como Andrés Castro, héroes como el general José Dolores Estrada, como el general Benjamín Celedón, como el general Sandino, general de hombres y mujeres libres. Y sabemos defender nuestro decoro nacional, lo hemos defendido, y hoy, a 40 años de esa histórica decisión, porque fue histórica, ir a la Corte Internacional de Justicia para demandar a los Estados Unidos, creemos que único en el mundo, y Nicaragua lo hizo, y Nicaragua triunfó, y seguimos triunfando porque nos anima el amor a la patria, a los derechos, a la libertad y a la dignidad de los pueblos. Esto es parte de lo que decía la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, y como les decía, en este preciso momento, Nicaragua, en el caso de lo que está ocurriendo con Alemania,
yo les quería mostrar un poco de lo que se ha hecho. Y decía hoy, en tal sentido, decía hoy en su intervención el doctor Carlos Argüello que hay una demanda presentada en contra de Alemania, que al igual que Estados Unidos en su momento financiaba la contrarrevolución a grupos terroristas y proporcionaba armas a estos grupos que estaban entrenados, es más, en Honduras, pues Alemania financia y proporciona armamento a Israel para destruir al pueblo palestino, exactamente al pueblo de la Franja de Gaza. Ayer se tuvo audiencia y de hecho hoy también sobre el caso. Ese no es un caso que esté desligado. La demanda que presentamos a la demanda que se presentaron prácticamente se presentó hace 40 años, y por eso en la presentación que se hizo ayer se recordaba precisamente ante la Corte la sentencia que 40 años atrás Nicaragua había presentado la demanda en contra de Estados Unidos, en que le estaba pidiendo a la Corte en que ordenara a Estados Unidos que cesara la cooperación, el financiamiento y todo lo que estaba haciendo a favor de la contra y en contra de Nicaragua, que cesara todo el apoyo militar, todo el apoyo financiero que estaban dando los Estados Unidos a la contra. Y esa sentencia fue favorable a nosotros y estuvo al frente allí el padre Miguel de Escoto Brockman. De acuerdo con Argüello, en el caso de Alemania, es lo que les expresaba yo, es lo mismo está haciendo Alemania, y se está pidiendo a la Corte que le ordene a Alemania que deje de estar dándole armas a Israel. Entonces, hace 40 años de distancia, estamos volviendo a insistir en el tema del derecho, y es un tema, digamos, que no es para los intereses de Nicaragua. En estos momentos se está tratando un tema de interés por los hermanos palestinos, pero precisamente se está usando un arma que ya Nicaragua utilizó, que es el arma jurídica, y que lógicamente se esgrimó por primera vez hace 40 años, y es un arma que sigue todavía funcionando y que se tiene fe en que haya un interés en todo el mundo y que se sumen más voces a esta demanda que Nicaragua tiene contra Alemania. Así que es interesante. La demanda que se hizo contra Estados Unidos fue por los intereses nicaragüenses y en base a argumentos similares a la que se está llevando ahora por los intereses del pueblo palestino en este caso, y que Nicaragua ha estado contundentemente cumpliendo con el derecho internacional. Que digan de que aquí no se respetan los derechos humanos porque no se le permite a las larvas creadas por Estados Unidos. Así de sencillo, a todos esos bichos maléficos que han dañado sus propios países, sus propias patrias. Y qué risible, hombre. Nosotros todavía no hemos tenido en nuestro país gente que, y estaba leyendo pues, gente que realmente sea opositora. Hemos tenido esclavos serviles a los intereses de Estados Unidos que odian a su propia gente. Eso sí hemos tenido en los últimos años. Porque el opositor es cuerdo y el opositor siempre dice, bueno, no me gusta esto, pero no significa que voy a pedir agresiones. Vean, uno de los países que desde el gobierno de Lenín Moreno más habla de Nicaragua, de dictadura, etcétera, se llama Ecuador. Y condenó en su momento, desde la famosa OEA, que Nicaragua ejerciera el derecho a capturar, enjuiciar, como lo exige la ley, y declarar culpables a los traidores a la patria por pedir agresiones internacionales. Hoy ese mismo gobierno que defendió a todos estos terroristas, que financiaron el terrorismo, que fueron actores intelectuales del terrorismo, que usaron el guión de Jem Char para querer fomentar o ejecutar una revolución de colores en Nicaragua, para que ustedes sepan, esos mismos, o el gobierno
satélite del Imperio Norteamericano de Ecuador, ahora dice que promulgará una ley por traición a la patria para acusar a Rafael Correa y a otros líderes que están defendiendo la libertad de Jorge Glass, que están defendiendo la violación que se fraguó contra la embajada de México en Ecuador. Entonces, he escuchado muchos de los discursos de Rafael Correa, he leído sus Twitter, antes antes se llamaba Twitter, ahora se llama X, la he leído. Créanme que la he leído. Y al leerlas me he percatado, me he dado cuenta de que básicamente no existe en ninguna de sus publicaciones o en ninguna de sus intervenciones que Rafael Correa le pida a China una intervención militar a Ecuador, que Rafael Correa le pida a Rusia una intervención militar a Ecuador, que Rafael Correa pida millones de dólares a Rusia, China o a cualquier país para financiar un proyecto de golpe de Estado en Ecuador. Pero como ahora lo está haciendo Ecuador, porque siente que Correa está haciendo una presión internacional increíble, ¿ve? A pesar de la persecución y los corruptos, se ha demostrado que son ellos. Entonces ahí está la diferencia. Se fijan que cuando toca escupir para arriba, les cae el gargajo en la cara a estos satélites. Y por si eso fuera poco, en estos momentos se acaba de meter a un problema grandísimo el chaval Daniel Noboa, que es parte de la fabricación de liderazgo. Liderazgo, entre comillas, estadounidense para sentar a gobernar y que sean sus títeres, está enmarcado en varios sectores de las sociedades de los diferentes países. Está enmarcado en pequeños empresarios, está enmarcado en ciertos políticos de jóvenes, entre comillas, está enmarcado en artistas, está enmarcado en personajes de belleza, mal llamados influencers. Yo no sé por qué se le llama influencer a alguien vulgar que sale mostrando sus partes íntimas o que sale ofendiendo. O sea, ¿cómo se le puede llamar influencer a eso si la palabra influencer viene de ejercer una influencia? Y la influencia debe de ser positiva, no el de prestigio a la humanidad, a la raza humana. Pero bueno, ese es otro tema. Les decía de que eso es lo que está ocurriendo. Ahora está buscando cómo promover una ley de traición a la patria en su país y acusar de traición a la patria a quien se oponga, contrario a Nicaragua. Aquí el que se acusa por traición a la patria es el que pide sanciones, celebra sanciones, pide invasiones, pide que hayan bloqueos económicos contra el país. Esos son traidores a la patria. Pero aquí no se está pidiendo ni cárcel, ni se ejecuta ninguna persecución a alguien por ser liberal, por no pensar como sandinista. Pero si él celebra lo que está pidiendo aquel cabrón, lo que está pidiendo agrede los intereses del pueblo nicaragüense, eso sí es traición. Pero esa es una realidad inobjetable. Por ejemplo, yo les decía, en este momento se llevaron a cabo también, o se aprobó en la Asamblea Nacional, ayer se estaba aprobando lo que tiene que ver con la ley que, según la derecha, pretende borrar abril porque se declara mes de la paz a abril. Vean, yo no sé si ustedes son capaces, porque yo no lo soy. Por ejemplo, al ser mes de la paz, no significa de que vayamos a olvidar todo lo que nos hicieron.
Se declaró mes de la paz. Y se declara mes de la paz porque, es más, con tranques, caminamos muchos buscando la paz. Habían grandes caminatas. Y mientras nosotros caminábamos sin armas, con la fe, no sé si ustedes se acuerdan, bajo esa tensión del 2018 y esas canciones que salieron para levantarle la moral al sandinismo y otras canciones como aquella que decía aleluya, aleluya. Eran canciones que nos llenaban a nosotros de sentimiento espiritual, que nos motivaba a tener fe en que podíamos alcanzar la paz, en que se podía derrotar aquella violencia que habían desatado en las calles, de andar quemando instituciones del Estado, de andar quemando unidades de transporte como ambulancias, como buses, etcétera, de andar quemando cuerpos vivos. ¿Cuántos no se acuerdan de esas canciones? Del comandante se queda, donde se pedía por la paz, donde los mensajes eran de paz. Y los pobres imbéciles que se enmarcaron en su cabeza que vivían en una dictadura, la dictadura que les trajo dignidad, la dictadura que les quitó el cobro de boletín, la dictadura que les quitó la privatización de la salud, de la educación, la dictadura que les construyó canchas, hospitales, escuelas, estadios, electrificación, agua potable. Cabrones. Y vienen a querernos imponer a la misma familia que condonó 17,000 millones de dólares, que le quitó el vaso de leche a los niños. Cabrones. A esa misma familia nos querían imponer de nuevo, a la familia entreguista, a la familia corrupta que vivió todo el tiempo del erario público estadounidense, esa familia que nunca ha hecho nada por el país, y al hombre que no le ha permitido el imperio norteamericano gobernar en paz este país, dirigir en paz este país y sacrificarse como lo ha hecho el comandante Daniel Ortega. Todos los planes y proyectos de la década de los 80 los truncó la contrarrevolución, los truncó Estados Unidos. Y todos los planes a futuro, largo, pensaron truncarlos en el 2018. Pero no pudieron, porque el plan se les salió de las manos. Porque sabían que no estábamos en guerra. Porque lo intentaron con el montón de ONGs, con la Iglesia Católica y su jerarquía de su lado, con las famosas organizaciones que vivían pidiendo y pidiendo dinero, con los medios de desinformación comprados. Lo intentaron. Nunca han querido dejar gobernar en paz al comandante Daniel. Se meten por el orto la alfabetización. Llegan en 1990 y aumentan el índice de analfabetismo a más del 30% cuando se regresa en el 2007. Todas las empresas públicas vendidas al mejor postor, el ferrocarril en chatarra. Eso es lo que nos heredó la familia Chamorro. Insólitamente, como parásitos que creen que se nos olvidó, como se sumaron sacerdotes, obispos, líderes de gay, lesbianas, etcétera, traidores al sandinismo, como el MRS. Se sumaron toda la lacra, toda la basura, y agarraron la bandera azul, blanco y azul de Nicaragua. Porque les dio vergüenza salir con sus trapos. ¿Por qué no le salieron a decir al pueblo? Aquí estoy con mi trapo, soy ALN. Aquí estoy con mi trapo, soy PLC. Aquí estoy con mi trapo, soy MRS. Porque eso es lo que eran. Las mismas lacras. No, se vistieron para matar, para secuestrar, para torturar. Se cobijaron con la bandera de Nicaragua.
Y aquí no hay ningún odio, porque nosotros tenemos opositores. Opositores que me buscan. Gato, fíjate que necesitamos apoyo para ver si agilizamos la operación de mi mamá. Gato, fíjate que necesitamos apoyo para que nos den un permiso para una construcción. Gato, fíjate que necesitamos apoyo para que nos construyan viviendas. Gato, fíjate que necesitamos apoyo para que nos construyan una carretera. Y les ayudamos, y gestionamos, y tocamos a nuestros ministros. Y son opositores. Pero una cosa es ser opositor, cuerdo, que no vota por el frente, pero que no se deje imponer un candidato. Y otra cosa es ser un traidor a la patria, que vende hasta su propia madre por $5 estadounidenses, y que eso bajo ninguna circunstancia se pueden sentir orgullosos de ser nicaragüenses. Yo convivo con opositores, yo convivo con gente que dio la dirección de mi casa, yo convivo con gente que dio la dirección de donde vivía mi esposa para que la torturaran en un tranque. A mí no me vengan, como dijo el mexicano, con mamadas. Porque aquí los que se llenan la trompa hablando cualquier cosa no vivieron ni estuvieron cuando la papa quemaba, o no salieron de su casa. Así de sencillo. Y yo conozco, por supuesto, muchos sandinistas que se han ido a Estados Unidos y que desde allá están firmes y combativos. Te comentan en los videos, firmes y combativos. ¿Y por qué se fueron? Porque le trabajaban a los bancos. Y los bancos los corrieron, a pesar de andar haciendo cadenita humana. Porque fueron 200.000 empleos los que se metieron por lo más profundo del orto con los tranques en el 2018. Y a mí no me interesa que les duela, que les arda, piensen lo que sea, porque yo sé en qué país estaba antes de 2018 y es el mismo gobierno que está ahorita. Y porque sé el país que se ha querido enderezar después de 2018. Porque viví los muertos del 2018 estando los tranques. Y porque sé que se acabaron los muertos cuando se terminaron los tranques. Eso lo sé yo. Y no necesito ser una eminencia reverendísima. No, lo sé yo. Porque estuve aquí. Porque lo viví. Ustedes no lo van a saber ni se van a dar cuenta. Porque saber a dónde estaban metidos. Bueno, a lo mejor en un tranque. Y el delincuente y la mamá del delincuente no acepta que su hijo es delincuente. Con armas de todo calibre, los estudiantes de medicina, los estudiantes de... O sea, y hay memes. Estudiantes de ingeniería con una gran arma hechiza, estudiantes de no sé qué. ¿Vos los vas a buscar en los registros? Nunca fueron estudiantes. Se llevaron a la creminata de la delincuencia a esos tranques de la muerte. Y ahí hicieron lo que quisieron. Entonces difícilmente nosotros podemos borrar el desarrollo que teníamos hasta antes de la idea macabra, la idea extraordinaria de Silvio Báez de los tranques de la muerte. Si es que en ese momento yo era católico y yo recuerdo cómo abrían las puertas para que debajo de la vestimenta de San Sebastián, de San Juan, de los santos habidos y por haber, escondieran las armas, para que estuvieran tendidos en los pisos, en los atrios de las iglesias, el montón de delincuentes. Si es que es una barbaridad, es una sanganada la manera en que utilizaron la fe de la gente, la manera en que utilizaron a personas humildes que le creían a estos curistas golpistas, terroristas. Y eso se vivió, eso no es una mentira. Altares de iglesias llenos de armas, llenos de delincuentes que salían a cometer crímenes y luego regresaban a refugiarse ahí. Yo recuerdo que me llené de vergüenza como católico y compartía el sentir y las palabras de que en ese momento dio Monseñor Sócrates René Sándigo Girón, cuando
en uno de los lugares donde más fe se tuvo su momento, que es las apariciones de la Virgen de Cuapa, que a muchos sandinistas eso nunca les ha gustado ni les ha interesado. Sin embargo, yo, como siempre he dicho, hay que respetar. Nosotros tenemos sandinistas que son católicos, sandinistas que son evangélicos, sandinistas que no son nada, sandinistas que son ateos, etcétera. De todo hay en el sandinismo. Pero yo me acuerdo con qué pesar mirar cómo se llevaban la imagen de la Virgen Asunción en Huigalpa y la colocaban en un tranque encima de unos adoquines donde en la noche anterior habían consumido droga, habían tenido o sostenido relaciones sexuales entre homosexuales, lesbianas, etcétera, porque allí se daba de todo. Cuando se quitaron esos tranques y fuimos a levantar adoquines, eso hería a Cueva de Tigre, a Cueva de León, a lo que ustedes quieran. Era un completo asco lo que había en esos lugares. Y de paso encontramos tiradas armas que dejaron regadas en la huida que se metieron los paladines de la libertad de expresión, los que hablaban de derechos humanos y le coartaban que pasaran las ambulancias con enfermos porque decían que llevaban armas. ¿Cómo no acordarme de la mujer embarazada que muere en Teustepe porque no le permitieron pasar a la ambulancia? Por el maldito cuento estúpido, ignorante, de que caminaban armas en las ambulancias. Bestias putrefactas. ¿Cuáles armas? ¿Cómo se te ocurre que alguien va a andar armado si sabes que todos los que están en esos tranques están armados y que si te dan un arma te van a dar con ella misma? Era ilógico, era insensato. Conocí la historia de 2 o 3 personas que fallecieron porque no pudieron venir a hacerse su hemodiálisis. Yo por eso no puedo borrar a Abril. Viví la historia de Teodoro Ruiz, a quien llegaron a asesinar a su finca por ser sandinista. Desde el tranque La Curva fueron a asesinar al hombre. Yo no lo puedo borrar. Aquel mes de la paz, sí, porque se buscó la paz. Ya les digo, en cada caminata, una vez se hace una caminata solo de mujeres en Huigalpa. Caminan hasta cierta parte de tranque de Huigalpa con banderas blancas, pidiéndoles que se quitaran. Esas mujeres no llevaban una sola arma. Esas mujeres no llevaban nada. ¿Y saben cómo las recibieron los cobardes? Los asesinos, los sicarios. Con piedras, con lanzamorteros, lesionando mujeres, de las que participaron en esa caminata, alrededor de 400 mujeres, que fueron al tranque. Y luego contábamos por decenas las que habían sido agredidas con piedras, agredidas con morteros, habían lesionados graves, porque así respondieron. Y las mujeres simplemente les pidieron: váyanse a su casa, déjennos circular libremente. Si realmente aman a Nicaragua, dejen que el pueblo circule libremente. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Pero aquellos diablos drogados, aquellos pandilleros con sus botellas de licor, marihuana, que circulaba libremente en esos tranques, no lo permitieron y agredieron a las mujeres. Por eso es que es imposible, hombre, borrar lo que hicieron en ese abril. Ahora que es el mes de la paz, para vivir en paz, para buscar la paz, para luchar por la paz. Y sigo reafirmando, hombre, el sandinismo apuesta por la paz. Después de los tranques se acabó eso. Antes de los tranques había paz. Los culpables eran los tranqueros. Sencillo. No, por donde le busquen.
El gobierno sigue siendo el mismo. La policía sigue siendo la misma. ¿Qué es lo único que cambió? Que ya no hay tranque. ¿Entendemos? No se necesita hacer, la memoria gigante. No, se acabaron los tranques, se acabó todo. Es sencillo. Ahí estaba el problema. Ahí estaba el núcleo de la violencia. Entonces, al terminarse, se acabó. Pero ¿cuál es el problema? Que no se van por su gusto. Se van hasta que destrozaron el país. Y el principal objetivo era acabarnos económicamente. Ese era el objetivo de los tranques. Que las pérdidas fueran tales que económicamente el país quedara destrozado. Y al estar destrozado económicamente, el hambre, la miseria se apoderara, nos confrontaran entre hermanos sandinistas con golpistas terroristas y terminar en una guerra y sentar a la nueva Inmaculada Violeta Barrios de Chamorro en la persona de Cristiana Chamorro. Así rayaron el cuadro. ¿Cuál es el asunto? Que no ocurrió, que se jodieron, que las cosas no llegaron a como pensaron, porque habían otros contextos. No teníamos la guerra impuesta por Estados Unidos de los 80, no teníamos servicio militar, no teníamos absolutamente ningún tipo de confiscaciones, nada de eso, que fue lo que les permitió imponer a la Violeta en los 80, mejor dicho en los 90. Sin embargo, en el 2018 hicieron mal los cálculos, hombre. Calcularon pésimo. Aquí todo el mundo ganaba con el frente gobernando tranquilamente a como estaba. Estaba ganando la Iglesia Católica, que se le construían capillas, que le pagaban todos los servicios básicos, que todo estaba tranquilo, que se le regalaba camionetas, el frente le regalaba camionetas, combustible, etcétera, todo. Alimentación a los curitas, todo. Ganaba el COSEP porque estaba con todas las mieles del poder en los negocios, exoneraciones fiscales, etcétera, ganaban. Y ganaba el país porque había estabilidad y había crecimiento económico sostenible. Ah, no. Alguien les dijo, quitemos a Daniel para que pongamos a los chamorros y ustedes van a estar mejor. Agarraron la gran vara, se fueron a apoyar a estos sinvergüenzas que hablan de dinastía cuando han sido una dinastía asquerosa sin ser presidentes. Desde Fruto Chamorro, siendo presidente, Emiliano Chamorro y todos los chamorros, hasta el propio Alemán Lacayo que estaba metido y emparentado contra los chamorros, pura basura. Hasta llegar a nuestros tiempos. Pero es importante que nos demos cuenta. Los que condonaron la deuda querían volver al poder. Los que privatizaron la salud, la educación de este país, querían volver al poder en el 2018. Y con los mismos apellidos. No hay cuestión de que... No. La mamá privatizó todo hasta el calzoncillo. Hasta el calzón. Y luego, en el 2018, querían imponernos a la hija para que nos volvieran a privatizar hasta el alma. Y actuar con rigidez y acabar con el sandinismo. Pero calcularon mal. Calcularon mal. Es en serio que se lo digo. Todo ese era el plan que tenían. Es más, habían rayado el cuadro y habían nombrados hasta ministros. ¿Quiénes iban a asumir? ¿Ves? ¿Entienden? Iban a asumir. Y uno le pregunta, y uno va a Arabia Saudita y pregunta, ¿por qué prefiere usted esta monarquía? Aquí no hay democracia. Porque esta monarquía nos tiene a nosotros con un Producto Interno Bruto de tantos millones, porque nos tienen desarrollo y no necesitamos su falsa democracia. Muerto. ¿Por qué si Estados Unidos habla de democracia no le impone una democracia a Kuwait, Omán, Emiratos Árabes?
Puchito, ahí no existe tal democracia, ahí no existe tal monarquía. No hablen pendejada. ¿Ah? No hablen pendejada. Hay alguien puso un comentario: en Estados Unidos solo 2 partidos políticos, nadie dice nada. Es que la dictadura que ellos consideran perfecta es la estadounidense, donde se viven intercalando el poder, republicano y demócrata. Cuando llega un republicano, barre el Estado. Cuando llega un demócrata, barre el Estado. Pero lo más chistoso es el sistema, hombre. Votan millones. Y aunque el presidente, aunque uno de los candidatos haya sido el que sacó mayor cantidad de votos popular de la gente, el que gana es el que tiene más colegio electoral. Esa es la democracia estadounidense. Ah, por favor, es una completa estupidez, es una locura. Y la gente sigue creyendo en que eso es lo más lindo y preciado y perfecto que hay. Bueno, que sigan así. Patria libre de imperialismo o morir. Buenas tardes.